aguda, pero poniendo énfasis en lo que es la fisiopatología. Es muy importante entender la fisiopatología, en este caso de la apendicitis aguda, por ser la patología más característica, ¿no?, de lo que es la cirugía general, porque nos va a orientar y nos va a permitir entender el resto de patologías, ya que es muy similar la fisiopatología de la apendicitis a las demás patologías que causan abdomen agudo quirúrgico o abdomen agudo inflamatorio, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es la fisiopatología de la apendicitis aguda, diferenciando dos fases, las fases no complicadas y las fases complicadas. Se las diferencia de esa manera porque de acuerdo a todos los procesos que vaya ocurriendo en cada fase, en cada fase nos va a generar ciertas complicaciones realmente a lo que es el cuadro clínico. Entonces, por eso diferenciamos así. Entonces, en las fases no complicadas tenemos dos, que es la fase catarral o congestiva, que es la primera, y la fase supurada o flemonosa, ¿no? Tenemos, como ven, dos nombres por cada una. También es importante recordarlos porque a veces nos preguntan solo de una manera. Nos dicen catarral, otros nos dicen congestiva, entonces hay que saber que las dos son lo mismo, ¿ya? Entonces la primera, catarral o congestiva. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo primero y lo más importante es la obstrucción luminal. En todas, colecistitis, en diverticulitis, en todos hay una obstrucción del lumen, en este caso del intestino, ¿no?, el colon, dependiendo. Entonces, todo parte de una obstrucción luminal. Entonces, ese es el punto de partida, ¿ya? Y esta obstrucción luminal va a generar un aumento de la presión. Y por consiguiente, este aumento de la presión va a alterar ciertas estructuras, como por ejemplo, el flujo linfático, el venoso, o inclusive el arterial. Pero el flujo venoso y linfático van a ser los primeros en afectarse por tener menos resistencia, ¿no? Porque ellos no cuentan con una capa muscular, como por ejemplo las arterias. Entonces las arterias tienen más resistencia, entonces no están afectadas tan rápidamente como lo va a ser los vasos linfáticos y los vasos venosos, pero sí van a ser afectadas, solo que posteriormente, ¿ya? Entonces en la primera fase tenemos este compromiso del flujo linfático y venoso, y al obstruirlos se va a generar secundariamente un edema y una congestión de la serosa, es decir, de la pared también. Entonces va a haber ya un proceso inflamatorio. Acá se empieza a iniciar, ¿no? Inicia el proceso inflamatorio en sí. ¿Qué más vamos a encontrar en esta fase? Toda esta inflamación en sí va a generar un estímulo de las fibras simpáticas. Y si recordamos un poquito más de aparte de básicas, por ejemplo, las fibras simpáticas van a estar inervadas, ¿no? Por lo que son van a ser fibras de tipo A, es decir, que no tienen mucha mielina. Entonces, si recordamos, la mielina va a ser muy importante para la conducción nerviosa. Y en este caso, al no tener tanta mielina, tenerla muy, muy escaso, no va a haber una conducción adecuada del dolor. Entonces, por eso es que nuestro paciente nos va a decir un dolor que está a nivel del epigastrio o difuso, o sea, es inespecífico. Y eso es lo que se conoce como el dolor visceral. Es un dolor muy inespecífico y que inicialmente es en el epigastrio. Además, también vamos a encontrar en esta fase la hiporexia y las náuseas. ¿Por qué? Porque la hiporexia y las náuseas también son secundarias a este estímulo de las fibras simpáticas. Entonces, todo, como pueden ver, tiene una relación desde que se obstruye el lumen, el aumento de la presión, se disminuye el flujo linfático y venoso, hay un aumento de la pared del intestino, en este caso del apéndice, generando un estímulo de las fibras simpáticas. Y este estímulo de las fibras simpáticas a la larga van a generar síntomas ya, como el dolor inespecífico que vendrá a ser el dolor visceral y la hiporexia y las náuseas. Todo esto va a desarrollarse en un promedio de 6 horas, en las primeras 6 horas de la enfermedad. Seguidamente tenemos la fase supurada o flemonosa. Entonces ya hemos visto en la primera fase, en esta que se agrega, no estamos continuando. En esta fase se agrega una proliferación bacteriana. ¿Predomina la E. coli? Sí. Sabemos que la E. coli es parte de la flora bacteriana normal, ¿no? De todo lo que es la flora intestinal. Sin embargo, va a haber una proliferación de la misma. ¿Por qué? Porque
los anteriores acontecimientos que ya les he mencionado hacen que sea más fácil esta proliferación, ¿no? Va a haber mayor inflamación, mayor congestión y ahora va a generarse un estímulo de las fibras somáticas. Ya no va a ser tan solo un estímulo del peritoneo visceral, que era el que estaba más próximo, ¿no? Al órgano en sí, del apéndice. Ahora va a haber ya, al ser la inflamación tan, bueno, aumentada o mayor, ya va a haber un contacto hacia el peritoneo parietal. Y este estímulo, este contacto va a generar ya un dolor más localizado. Es decir, un dolor ya en la clásica fosa ilíaca derecha. Recordando que no siempre es en la fosa ilíaca derecha, a veces también la refieren como cuadrante inferior derecho. Entonces, pero ya se está localizando, ¿no? A diferencia de la primera fase. Todo esto ocurre dentro de las 6 y 12 horas siguientes, o sea, entre las 6 horas siguientes. Ya estamos dentro de las 12 primeras horas de la enfermedad. Continuamos con la fase gangrenado-necrótica. Entonces ya hemos visto que ha habido una inflamación mucho mayor ya, pero ahora esta inflamación va a generar una disminución del flujo arterial, va a comprometer ya lo que son las arterias, y como recordamos, ¿no? Si las arterias nos van a llevar lo que es la sangre oxigenada, y al estar obstruidas, al disminuir su flujo, va a generar una disminución, ¿no? De la irrigación, por lo tanto, generar una isquemia, y una isquemia a la larga también puede llevar a una necrosis. Entonces, ahorita en la fase gangrenado-necrótica estamos viendo ya un compromiso del flujo arterial, eso es lo más importante, y una consiguiente isquemia de la pared. ¿Va a seguir proliferando las bacterias? Sí, pero ahora, al estar en un ambiente donde ya no llega sangre, porque está comprometido el flujo arterial, entonces hay menos oxígeno, obviamente porque la sangre está conduciendo también el oxígeno, ¿no? Y al llegar menos sangre hay menos oxígeno. Entonces, las bacterias que van a predominar en esta fase son las bacterias anaerobias, y aquí tenemos el Bacteroides fragilis. Entonces, aquí entra y toma preponderancia el Bacteroides fragilis, entonces también hay que recordar eso. A diferencia del anterior, que era E. coli, en la fase gangrenado-necrótica va a resaltar los bacteroides frágiles. Y ya aparece, entonces, estamos en las primeras 24 horas. Es importante las horas, sí, porque también nos va a permitir evaluar los síntomas, más o menos orientar los síntomas, y también darnos cuenta si ya estamos a un paso de complicarnos. Porque en realidad, si estamos en la fase necrótica, entonces estamos a un paso de complicarnos con la siguiente fase, que es la perforada. Entonces, a partir de las 24 horas hay que parar las antenitas, porque ya podríamos estar entrando a una complicación que podría ser la peritonitis, ¿no? Secundaria a una perforación. Entonces, ¿qué pasa en esta fase de la perforada? Ya la isquemia progresó a una necrosis, y por ende ya va a haber una solución de continuidad, y va a haber una fuga de lo que es el contenido del apéndice, contenido intestinal, hacia la cavidad abdominal en sí, ¿no? No solamente va a ser de líquido, también va a haber un escape de bacterias, de todo el líquido que al estar ahí acumulado también se convierte purulento, porque como hemos dicho se proliferan bacterias, entonces hay una fuga de todo esto hacia la cavidad abdominal. Puede ser localizada, puede ser generalizada, pero ya esta es una fase crítica donde ya requiere un manejo inmediato y de emergencia, ¿no? Entonces, pasadas las 24 horas ya estaríamos aquí. Ahora, esto es como que lo clásico, ¿no? Que debemos de entender, pero no siempre es así. Estas horas no son estáticas, ¿no? Esto puede ser variable, pero más de 24 horas de una historia de enfermedad de apendicitis siempre nos debe de preocupar y nos debe alarmar, porque ya estaría entrando en una fase perforal. Entonces, esta es la explicación de la fisiopatología de apendicitis aguda. Entonces, listo, espero me hayan podido comprender. Les estoy compartiendo el framing de apendicitis aguda en cuanto a la atención en urgencias. Entonces, para esto tenemos que recordar primero nuestra escala de Alvarado, porque en base a esto vamos a orientar nuestro manejo, ¿ya?
es que así también nos hacen las preguntas en el examen, entonces es conveniente poderlo entender de esta manera, ¿ya? Entonces recordamos primero la escala de Alvarado y podemos aquí tener diferenciarlo. Considero que más práctico es diferenciarlo así en síntomas, signos y laboratoriales, y de acuerdo a esto ir recordando cuáles están dentro de cada uno, ¿no? Entonces aquí rápidamente para recordar, los 2 puntos se les otorga en el caso de que haya dolor en cuadrante inferior derecho y la leucocitosis, ¿ya? Eso también es importante. Entonces tenemos nuestra escala de Alvarado, que el total son 10 puntos. Entonces sí, tenemos aquí una diferenciación de acuerdo al puntaje de Alvarado. Entonces ya sabemos en qué consiste los puntos, los ítems de la escala de Alvarado. Y digamos, primero vamos a analizar el primer caso, que es un Alvarado que solamente obtiene un valor de hasta 3 puntos, o sea, de 1, 2 o 3, ¿ya? Lo mínimo que puede ser es 1, ¿no? Entonces ya, si obtiene un Alvarado de hasta 3 puntos, estaríamos frente a una baja probabilidad de apendicitis aguda. No estoy diciendo que no es apendicitis aguda, sino que es una baja probabilidad de que sea este diagnóstico. Entonces hay que pensar en otros diagnósticos. Entonces, ¿esto qué significa? Que primero no vamos a dejar ir al paciente, no le vamos a dar de alta. Vamos a tenerlo ahí, vamos a observar, vamos a hacer otros estudios, por ahí que puede ser una infección urinaria, y aquí entra a tallar lo que hemos estudiado respecto a los diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda, porque si recordamos un montón, puede ser dependiendo si es mujer, si es niño, entonces todo eso tenemos que hacer acá, para poder ya tener un diagnóstico más claro. Entonces, esto es si tuviéramos un Alvarado 1, 2 o 3, ¿ya? Ahora, si estamos en el caso de un Alvarado 4, 5 o 6, estamos frente a una probabilidad media de que sea apendicitis aguda. Entonces, en este caso, al ser una probabilidad media, lo que tú quieres es confirmarlo, decir, ya, así es. ¿Y cómo vas a hacer eso? Entonces, si no es suficiente la parte clínica ni la laboratorial, porque obviamente en el Alvarado tú ya has recurrido al laboratorio, entonces hay que echar mano, como dicen, de lo que es la parte imagenológica. Entonces, ecografía o tomografía. La tomografía es el de elección, sin embargo, no todos los establecimientos cuentan con esto, entonces puede ser inicialmente una ecografía que nos dé quizás algunos indicios, o por A o B nos confirme, porque también es posible que una ecografía nos dé el diagnóstico. Entonces, dependiendo de la posibilidad, hacemos cualquiera de los estudios. A lo que voy es que tenemos que hacer un examen complementario, y en este caso, generalmente se va a hacer un examen imagenológico. Además de esto, vamos a observar al paciente, no lo vamos a tampoco a dar de alta, lo vamos a observar. Y idealmente se debe hacer un control del hemograma en 12 horas. Lo más probable es que este primer control no te haya salido positivo, no te haya informado una leucocitosis. Entonces, lo que se recomienda hacer es hacer un control en 12 horas. Por eso lo tienes en observación, ¿no? Entonces, en 12 horas vas a ver cómo va su hemograma. Si ya hay leucocitosis o no, entonces de acuerdo a eso vas a recalcular tu escala de Alvarado. Vas a recalcular tu escala de Alvarado. Pero ahora, si te sale de 4 a más, o sea, te vuelve a salir, digamos, 4, 5, 6, ya esa es una apendicitis. Si te sale 1, 2 o 3, ya lo descartas. Esto es digamos, algo extra. No creo que nos los pregunten, espero que no, porque puede ser un poquito complicado de entender. Sin embargo, lo que tenemos que saber es que si tenemos un Alvarado 4, 5 o 6, lo que tenemos que hacer es tomografía. Así. Es como que ya, de memoria, 4, 5, 6 Alvarado es tomografía. Les digo esto porque es lo más preguntado, entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Pero si quieres saber un poquito más, entonces el manejo es como más o menos les he estado comentando, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa si nos da un Alvarado de 7, 8, 9, 10? Esa es una alta probabilidad, es una apendicitis aguda. Se indica la cirugía de urgencia. ¿Y cuál es la que se recomienda? La que actualmente es la de elección, es la apendicectomía laparoscópica, por el menor dolor que ocasiona en el posoperatorio, las menores complicaciones, la rapidez en el tiempo de recuperación. Entonces, por varias razones es que actualmente es la más recomendada. Entonces, la indicación sería una apendicectomía laparoscópica. Sin embargo, también tenemos que recordar que la apendicectomía abierta también va a ser una opción dependiendo a la situación de las características en sí del paciente y del cuadro en sí, ¿no? Recordando que
si es que nuestra apendicitis aguda esté complicada, no es indicación directa de una apendicectomía abierta, ¿no? Porque también podemos hacer un lavado peritoneal a través de una laparoscopía. Entonces, no entenderlo así ya. Entonces, una apendicitis aguda complicada también puede ser resuelta por una apendicectomía laparoscópica, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto al framing de apendicitis aguda y su manejo en urgencias. En cuanto a la patología de la vesícula y de la vía biliar, tenemos varias patologías, varios cuadros a diferenciar. Considero que es bastante importante diferenciarlos. Entonces vamos a empezar con lo que es cólico biliar. En este framing vamos a poder observar primero un caso clínico. Mujer de 45 años, obesa, refiere dolor tipo cólico encuadrante en hipocondrio derecho durante 20 minutos aproximadamente, posterior a la ingesta de comidas grasas, que resolvió posterior a la ingesta de ketorolaco. Niega otras molestias. Entonces, tratemos aquí de ubicarnos en el caso. Primero tenemos que es una mujer, nos resaltan el dato que es obesa, las características del dolor. Está ubicado en el hipocondrio derecho, es un dolor tipo cólico, y fíjense en la duración, 20 minutos, y que es secundario a la ingesta de comidas grasas, y que resuelve después de haber ingerido un analgésico, ¿no? En este caso es un AINE. Nada más, no hay ningún otro síntoma, ni nada más nos agrega. Entonces, esto es lo típico de un cólico biliar, este tiempo de duración menor de 30 minutos en sí. Entonces, ese está en promedio de 20 minutos. Ese dolor, esa mejora después de ingerir un AINE, por ejemplo, en este caso el ketorolaco. ¿Qué otros factores o qué otros datos, digamos, epidemiológicos podemos considerar en cuanto al cólico biliar? Además de ser una mujer que tenga una edad mayor a 40 años, también cuadros como dislipidemia, la obesidad, como en nuestro caso, la gestación, el uso de anticonceptivos orales, todos esos se han asociado a lo que es un cólico biliar en sí. Todas estas patologías básicamente van a partir de lo que es la presencia de cálculos en la vesícula biliar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener de base eso, la litiasis vesicular como cuadro de fondo, y secundario a esto vamos a ver varios cuadros. El primero, y quizás uno de los más frecuentes, es el cólico biliar. Entonces ya hemos visto estos factores asociados, que básicamente están asociados a la litiasis en sí, ¿no? Como causa principal de un cólico biliar. ¿Y por qué se forman esto? ¿En qué radica la etiología de este cólico biliar? En la formación de los cálculos, como ya se estaba mencionando. Un datito importante es quizás diferenciar los tipos de cálculos, ¿no? Que el 80% son cálculos de colesterol, el 20% son cálculos pigmentarios. Recordando que los pigmentarios no pueden ser marrones y negros, y bueno, estos están asociados ya a otros cuadros también, ¿no? Pero lo importante es recordar que los cálculos con mayor frecuencia son de origen de colesterol, ¿ya? En cuanto a la clínica, primero, dolor tipo cólico en hipocondrio derecho o epigastro dependiendo, pero está asociado a la ingesta de grasas, de una duración máxima de 30 minutos, no puede ser mayor de esto porque ya estaríamos entrando a otra patología. No está asociado a fiebre, no hay leucocitosis, no hay edema de pared vesicular, si es que, digamos, le hacemos una ecografía, no. Solo encontraríamos la presencia de cálculos, nada más. Entonces, el cólico biliar, en resumidas cuentas, es un cuadro donde no hay un proceso inflamatorio, a diferencia de los otros que vamos a ver. Eso es lo más importante, diría yo, recordar que en el cólico biliar no hay inflamación. Entonces, si no hay inflamación, no hay fiebre, no hay leucocitosis, no hay edema. Es una forma para poder diferenciarlo de los demás. Solamente es un dolor que se va a ir, resuelve solo o resuelve con el uso de AINES. Ahora, acá también, en cuanto a la teoría, nos dicen que resuelve con antiespasmódicos. Eso como a modo de saberlo como para examen, ¿no? O digamos un dato teórico. Pero antiespasmódicos como tal, como higosina, así, no son recomendados según las guías actuales, ¿no? No. Lo que se indican es AINES. Y si por algo fuese alérgico a los AINES, digamos, una opción serían los opioides, ¿no? Pero los de menor potencia, ¿no? Tampoco vamos a mandarnos a tanto, pero
Pero esto sí es como un plus para saber que los antiespasmódicos en sí no están recomendados. Los AINES son la primera elección, ¿ya? Listo, entonces este es el priming en cuanto a cólico biliar. Coledocolitiasis, en este priming podemos observar un caso clínico. A ver, vamos a leerlo. Mujer de 45 años con antecedente de colecistectomía hace un mes. Refiere continuar con la sintomatología previa a la cirugía. Además, presenta dolor abdominal tipo cólico asociado a ictericia y orinas colúricas. Al examen se confirma la ictericia en piel y conjuntivas y también el dolor. En el laboratorio nos dice que encuentran bilirrubinas totales de 4 miligramos por decilitro y es a predominio directo. Y en la ecografía encuentran un colédoco codilatado. Entonces ya podemos ir viendo bastantes puntos acá importantes. Por ejemplo, este antecedente, ¿no? De una colecistectomía hace un mes, o sea, es relativamente reciente. La sintomatología, ictericia, orinas colúricas, dolor, y acá tenemos la confirmación con las bilirrubinas totales aumentadas. Entonces todo esto nos está orientando a un cuadro de coledocolitiasis. Vamos a revisar de todas maneras acá el tema para podernos orientar mejor, ¿ya? En cuanto a la etiología. La etiología podríamos diferenciarlo en primaria y secundaria. En lo que es una coledocolitiasis primaria, como podemos ver, no es tan frecuente a diferencia de la secundaria, ¿no? Es en menor porcentaje. Y vendrían a ser aquellos cálculos que se forman, sí, en la vía biliar, es decir, en el colédoco. Y generalmente estos cálculos son formados por el bilirrubinato cálcico. En cuanto a la coledocolitiasis secundaria, que es la más frecuente, hasta 90%, como le dice su nombre, es secundaria. Es decir, son cálculos que previamente se han formado en la vesícula biliar y, bueno, han migrado hacia la vía biliar como el colédoco, ¿no? Estos son básicamente formados por colesterol, porque como recordamos más o menos lo que es la litiasis vesicular, los cálculos que con más frecuencia se forman en la vesícula biliar son los de colesterol. Entonces, al ser esta una coledocolitiasis secundaria, pues estaríamos teniendo los cálculos, ¿no?, de este componente. Aquí menciono también la coledocolitiasis residual, que es justamente el diagnóstico, en realidad sería el diagnóstico exacto, ¿no?, de nuestro caso, porque no solamente es una coledocolitiasis como tal, sino también es de una manera más completa sería denominarla como una coledocolitiasis residual, porque ya el paciente ha tenido una cirugía previa, ya se le ha retirado la vesícula, ¿no? Ya se le ha realizado una colecistectomía. Sin embargo, puede pasar que durante la cirugía ha habido un paso de alguno de los cálculos, ¿no? Que han estado en la vesícula y que ha migrado hacia la vía biliar, y por eso luego posteriormente empieza a ser la clínica en sí, ¿no? Y más o menos ¿cuánto tiempo es que podemos considerar una coledocolitiasis residual? Bueno, lo que nos dice la literatura es hasta los 2 años posterior a la cirugía. Si tenemos un paciente que ya ha sido operado de la vesícula, es decir, ya le han retirado la vesícula y luego reingresa por un cuadro de ictericia, todo con, digamos, un síndrome coledociano, entonces todavía podemos pensar en una coledocolitiasis residual si estamos dentro de los 2 años posterior a la cirugía, ¿no? Entonces ese datito hay que recordarlo. En cuanto a la clínica, dolor en hipocondrio derecho o epigastrio, porque a veces los pacientes no lo refieren como tal en nivel derecho, ¿no?, sino a nivel epigastrio, y el síndrome coledociano, que justo se lo mencionaba hace un momento. El síndrome coledociano está conformado por ictericia, coluria, es decir, las venas más oscuras, y hipocolia o acolia, ¿no? Que vendría a ser la coloración más leve, ¿no?, o más blanquecina de las heces. En cuanto al diagnóstico, además del cuadro clínico, laboratorialmente podemos encontrar un incremento de las enzimas colestásicas. ¿Y cuáles son las enzimas colestásicas? Las bilirrubinas,
GGTP y la fosfatasa alcalina. Entonces, esas van a estar aumentadas. Y recordando que la bilirrubina directa es la que va a estar aumentada, ¿no? Va a ser un aumento a predominio directo en todo caso. La ecografía también es bastante útil en esta patología, si bien no va a ser tan exacta como por ejemplo en colicitis aguda, en coledocolitiasis sí nos puede orientar. Por ejemplo, si nos informa una vía biliar dilatada, mayor a los 7 milímetros de diámetro, entonces sí nos estaría sugiriendo que al estar dilatada, pues habría la presencia de algo, ¿no? Quizás sea un cálculo, ¿no? Entonces, esto es importante para orientar el diagnóstico. Sin embargo, el de elección vendría a ser la CEPRE. La CEPRE es una colangiografía, pero es endoscópica. Entonces, aquí los coloco así para que podamos ordenarnos un poco y diferenciar estos tres estudios. Bueno, porque yo también en algún momento me confundía. Estos tres estudios es una colangiografía en sí. Es decir, se va a utilizar contraste para poder visualizar de una mejor manera la vía biliar. Pero la colangiografía podría darse de forma endoscópica a través de una resonancia o en sí en una cirugía, ¿no? O sea, de manera intraoperatoria. Entonces, estos tres se van a realizar básicamente por el mismo método que va a ser el uso del contraste. Sin embargo, la que es por vía endoscópica es la de elección, que es la conocida CEPRE, ¿no? Sin embargo, la colangioresonancia también está siendo muy útil últimamente, más usada, y también nos brinda bastante información y imágenes más exactas, ¿no? Y en el caso de un paciente que ya esté operado, él esté, por ejemplo, retirando la vesícula, entonces ahí se podría realizar una colangiografía intraoperatoria y sospecharse la presencia de un cálculo o que haya migrado, ¿no? hacia la vía biliar. Estos son los criterios diagnósticos de coledocolitiasis. Nos van a poder, digamos, dar un porcentaje de probabilidad, ya sea baja, media o alta, y orientar más que nada el uso de algunos estudios, como por ejemplo la CEPRE y la colangiografía intraoperatoria, dependiendo de la probabilidad. Lo que ustedes tienen que saber, chicos, es de esto de aquí. Nuestros casos siempre van a tener una probabilidad muy alta porque van a ser muy característicos. Entonces, lo que se va a indicar ahí es la CEPRE. La CEPRE es el diagnóstico y tratamiento en realidad de elección. Se convierte en el estudio de elección porque además de permitirnos hacer un diagnóstico, también nos permite dar un tratamiento ahí mismo. Entonces, es el más útil y es el de elección. Entonces, el tratamiento de una coledocolitiasis es la CEPRE, pero no solo CEPRE, o sea, no solamente hacer la endoscopía como tal, sino también hacer la esfinterotomía, porque de esta manera vamos a poder extraer el cálculo, ¿no?, que está obstruyendo la vía biliar. Esta es la elección, sin embargo, hay otras opciones como, por ejemplo, la exploración de la vía biliar o la derivación biliodigestiva, pero estas ya son quirúrgicas, a diferencia de esta que es endoscópica. ¿Listo? Eso es el priming de coledocolitiasis. Colicitis aguda, vamos a revisar en este priming los datos más importantes de lo que es la patología, digamos, más resaltante o característica de todo el conjunto de cuadros que abarcan la patología de vesícula biliar, ¿ya? Entonces, la colicitis aguda podemos aquí ver un cuadro bastante típico. Mujer de 45 años, usuaria de ACOS desde hace un año, nos dice que acude por emergencia, porque presenta dolor abdominal en epigastrio tipo cólico desde hace 3 días, desencadenado con ingesta de alimentos grasos asociado a escalofríos y fiebre. Entonces, escalofríos, fiebre, miren, evidencian, confirman la fiebre, hay un signo de Murphy positivo, leucocitosis con desviación izquierda y le realizan una ecografía que indica vesícula biliar con pared engrosada y un cálculo impactado invasivamente. Bueno, es un caso bastante típico, nos están gritando aquí que es una colicitis aguda. Entonces vamos a ubicar de acuerdo a lo que vamos viendo acá. Primero, en cuanto a la epidemiología, es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? Porque primero,
Yendo más atrás de una colecitis aguda, es en sí la presencia, ¿no?, de los cálculos, es decir, la litiasis vesicular. Si recordamos, la litiasis vesicular está más asociada o se presenta con mayor frecuencia en mujeres, por ejemplo, en el rango de lo que son 40 más edad, 45 años es nuestro caso. Usuaria de ACOS también, el uso de anticonceptivos está asociado a la formación de cálculos, la gestación, la obesidad, ¿no? Esta parte es en cuanto a lo que es la epidemiología. Entonces, es bastante importante también diferenciar en nuestro caso, porque de ahí nos orienta, ¿no? Ya nos va orientando y más adelante con los otros datos y vamos a confirmar nuestro diagnóstico. En cuanto a la etiología, para poder, digamos, ubicarnos, podemos diferenciarlo también en la colecitis litiásica, que es la que hemos estado hablando, la alitiásica y la enfisematosa. La litiásica es la más frecuente, el 90%. ¿Por qué o en qué se basa? En la obstrucción del bacinete o el conducto cístico por un cálculo, ¿no? Entonces, tienen que haber cálculos y esos van a obstruir el bacinete o el conducto cístico. Esa es la más frecuente. Tenemos después la colecitis alitiásica, que es un 10%, y esta va a estar asociada, pues bueno, se va a presentar en pacientes graves, como por ejemplo pacientes sépticos, gran quemados, politraumatizados, y en sí una colecitis alitiásica tiene peor pronóstico. Creo que eso es algo que hay que recordar. Y por último tenemos la colecitis enfisematosa, que es un 1%, bueno, en sí es un subtipo de alitiásica, porque tampoco van a haber cálculos biliares. Esto se va a presentar en pacientes inmunosuprimidos, diabéticos principalmente, y va a estar asociado a la presencia de Clostridium perfringens. Y si recordamos un poco esto, ¿no? Esta es una bacteria que es formadora de gas, ¿no? Y anaerobia, entonces está asociada por eso a este cuadro que es la colecitis enfisematosa, que es bastante complicado, requiere un manejo de urgencia. Entonces, de esta manera podemos ordenar un poco más la etiología de acuerdo al tipo, ¿no? Que si es que presenta o no cálculos. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se basa en los criterios de Tokio, el último que tenemos es el 2018, donde podemos diferenciarlo así, por ejemplo, signos de inflamación local, que vendría a ser el signo de Murphy, que va a ser ese arresto respiratorio generado al hacernos la palpación a nivel del hipocondrio derecho, una presencia de masa o dolor en nivel del hipocondrio derecho. Solamente un dolor en la palpación también nos puede indicar eso, ¿no? En los signos de inflamación sistémica, fiebre o, bueno, algunos estudios laboratoriales elevados. Y también lo que es la imagenología, es bastante importante también en el diagnóstico de la colecitis aguda. Les menciono aquí los criterios de Tokio, tanto en lo que es el diagnóstico y la clasificación de severidad, porque es importante también saberlo. Pero a efectos de examen, lo que tenemos que recordar en cuanto a la clínica es el dolor. Típicamente el dolor a nivel del hipocondrio derecho y el signo de Murphy, ¿no? Que es ese arresto respiratorio que les mencionaba al momento de palpar. Eso es, digamos, clásico y típico si lo vemos en nuestro caso, como en el nuestro, por ejemplo. Ya nos está sugiriendo un cuadro de colecitis aguda. Aquí vamos a hablar un poquito más de lo que es la parte imagenológica, recordando que el estudio inicial y el de elección es la ecografía, ¿ya? Cada vez este estudio está tomando más preponderancia en lo que es la patología de vesícula, más que nada la patología biliar. ¿Y cómo identificamos que estamos frente a una colecitis aguda? Acá hay algunos criterios, por ejemplo, el grosor de la pared vesicular mayor a 4 milímetros, la longitud en sí, porque la longitud promedio de una vesícula de 10 por 6 centímetros, más o menos. Entonces, una longitud mayor a estos valores ya nos está sugiriendo que nuestra vesícula está inflamada, ¿no? Y el signo de doble pared. De igual manera, también estos signos son sugerentes de una inflamación, ¿no? Entonces, ¿y por qué estaría inflamada nuestra vesícula? Pues porque está cursando con un cuadro de colecistitis, ¿no? El tratamiento. Para el tratamiento es importante tener en consideración lo que son los grados de severidad de la colecitis aguda. Entonces, de acuerdo a la severidad del cuadro, vamos a darle el manejo respectivo, ¿no? En lo que es Tokio nos da un algoritmo para poder orientar el manejo. Sin embargo, para hacerlo de una manera más resumida y también tratando de adaptarlo como pregunta en los exámenes, tenemos que identificar primero si es leve, en nuestro caso ahí nos va a ver, no va a estar
chocado, no va a estar muy séptico nuestro paciente. Entonces, es una colecitis leve. El antibiótico, como siempre, de entrada siempre se va a dar manejo antibiótico, pero en cuanto a la cirugía va a ser una colelab temprana. La colecistectomía, a través de la historia, bueno, inicialmente ha sido abierta, ¿no? Pero actualmente la de elección es la colecistectomía laparoscópica. Y en el caso de una colecistitis leve, la colelab temprana es la que está indicada. Es decir, dentro de las primeras 72 horas. Esa es una colelab temprana. O sea, puede ser entre el primer día, segundo, hasta el tercer día de que está hospitalizado el paciente. Esa es una colelab temprana. Al ser leve, podemos hacerlo así. Si fuese una colecistitis moderada, de igual manera el antibiótico, y aquí habría que evaluar algunos cuadros, por ejemplo, una patología de fondo, o viendo cómo va el paciente, ¿no? De acuerdo a eso, se puede hacer o una colelab temprana o una colelab de urgencia, ¿no? Y por último, la colecistitis severa, de igual manera antibiótico de base, y en este caso, solo en este caso, se va a hacer una colecistostomía, es decir, un drenaje directo a través de la vesícula biliar. No se va a hacer la extirpación o la exéresis en sí de la vesícula, solamente un drenaje, porque el paciente está con un cuadro severo. Y si vemos acá, en Tokio, el cuadro severo implica disfunción orgánica. Puede ser inclusive más de un órgano que esté comprometido. Entonces, el paciente no está en condiciones de recibir una cirugía como una colelab, por ejemplo. Entonces, lo que está indicado en este caso es una colecistostomía, es decir, un drenaje biliar, y posteriormente se va a hacer una colelab. Eso significa una colelab diferida. Complicaciones. En este framing sí quiero hacer un poco de énfasis en esto, porque las complicaciones también son bastante importantes y también algunas son preguntadas. Por ejemplo, cuadros repetidos de colecitis aguda, que bueno, que ya a la larga ya no sería aguda, ¿no? Por al ser cuadros repetidos, ya estarían generando una colecitis crónica. Y dentro de los cuadros que tenemos, por ejemplo, tenemos la vesícula en porcelana o la vesícula esclerotrófica. Estas son importantes, sí, es importante saber porque están asociadas o tienen cierto riesgo de malignización, ¿ya? Por eso es importante considerarlas. Otro cuadro de complicación, la peritonitis, como cualquier otra patología de abdomen agudo quirúrgico, esta también se puede complicar con una peritonitis generalizada. Hay otros cuadros, por ejemplo, más propios en sí de vesícula, como por ejemplo el hidrocolecisto o el piocolecisto, y eso es muy importante, el síndrome de Mirici, ¿no? Que es la compresión en sí de las vías biliares por la misma vesícula que está inflamada. Recordar que esta es parte de una clasificación donde también tenemos las fístulas. En el caso de colecitis aguda, una complicación podría ser una fístula, sí podría ser una complicación como una fístula, y la más frecuente es la fístula colecisto-duodenal. ¿Y por qué es importante saber este cuadro o esta complicación, que es la fístula? Porque al haber esta comunicación entre la vesícula biliar y el duodeno, a través de esta fístula, se puede permitir ese pase del cálculo que está en la vesícula hacia lo que ya es en sí el intestino, ¿no? Y generaría un cuadro que también es bastante conocido y preguntado, que es el hilio biliar. Entonces, a raíz de una fístula de la vesícula al duodeno es que se genera este cuadro. Solo de esta manera es como llega también el cálculo hacia la válvula ileocecal, impactando y generando una obstrucción intestinal. Ese es el conocido hilo biliar, que también es bastante preguntado. Listo, entonces esto es en cuanto al priming de colecitis aguda. Vamos a revisar el priming de colangitis aguda. Primero empezaremos con un caso clínico. Paciente mujer de 60 años, con antecedente de litiasis vesicular, acude por emergencia por presentar fiebre, escalofríos, dolor abdominal intenso en hipocondrio derecho asociado a ictericia. Al examen, temperatura 39 grados centígrados. Acá podemos ver que está, bueno, en el límite, ¿no? 90-60 milímetros de mercurio, ictericia, dolor. Y laboratorio evidencia una cocitosis, ¿no? De 19.000, bilirrubinas, transaminasas y fosfatasa alcalina elevadas.
y le realizan una ecografía que informa un colédoco dilatado con presencia de cálculo en su interior. A simple vista, este es un paciente séptico, ¿no? Fiebre, leucocitosis, pero que además tiene un síndrome colideociano asociado por presentar la ictericia, ¿no? Y la fiebre ya nos estaría mencionando que no solamente sería una coledocolitiasis, ¿no? Si recordamos nuestro premio de coledocolitiasis, ahí habíamos diferenciado un poco. Entonces aquí estamos dentro de un cuadro un poco más complicado, ¿no? Nos confirman que el colédoco está dilatado y que ya hay un cálculo en su interior. Entonces, este es un caso típico de una colangitis aguda. Entonces, veamos primero la etiología. Aquí es muy importante diferenciar las causas en benignas y malignas, porque la coledocolitiasis, o sea, la presencia de un cálculo, no es la única causa de una colangitis aguda. Eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, es la más frecuente. Las otras causas que tenemos es la parasitosis, por ejemplo, de Ascaris. Lo que son las parasitosis por Ascaris generalmente están asociadas a cuadros obstructivos y de preferencia se ha visto que es más en la vía biliar, ¿ya? Entonces, cuando estemos hablando de un cuadro de una colangitis aguda y nos estén preguntando por ahí una parasitosis, pensar en Ascaris, ¿no? Quiste de colédoco también, no es tan frecuente, pero también está dentro de las causas benignas. Y dentro de las malignas, ahí van a tomar el realce ya los tumores periampulares, ¿no? Ahí tenemos varios, el sea de cabeza de páncreas, por ejemplo, de duodeno. Hay varios, los tumores periampulares, el más frecuente aquí es el de cabeza de páncreas. Sin embargo, la causa más frecuente de la colangitis aguda es la coledocolitiasis. En cuanto a la clínica, tenemos una triada y una pentada, que es muy importante recordarla porque si las identificamos en nuestro caso clínico ya estaríamos dando el diagnóstico. La triada de Charcot, fiebre, dolor abdominal, ictericia. La pentada de Reynolds es la triada de Charcot más la inestabilidad hemodinámica y la alteración del sensorio. Entonces, como vemos, la colangitis aguda es un cuadro realmente, digamos, de preocupar, porque de presentar a un paciente sí es mortal, o sea, sí es un cuadro que requiere un manejo inmediato. Como ven, puede comprometer lo que es la hemodinamia y también el sensorio, inclusive puede llevar a falla multiorgánica. Entonces, un paciente séptico que además tiene el antecedente de litiasis vesicular o coledocolitiasis, ya hay que pensar en colangitis aguda. El diagnóstico, además del cuadro clínico, tenemos las enzimas colestásicas elevadas, evidenciar un proceso infeccioso, como por ejemplo la leucocitosis, y en cuanto a lo que son imagenológicos, tenemos la ecografía, que nos va a orientar, por ejemplo, indicándonos que la vía biliar está dilatada, ¿no? Nos puede sugerir, pero el examen de elección vendría a ser la CEPRE, ¿ya? La colangiografía endoscópica. En el caso de la colangitis aguda, así como la colecitis aguda, podemos diferenciar la severidad de la misma de acuerdo a los criterios de Tokio. Tokio también nos brinda una guía en cuanto al manejo de colangitis aguda, tanto para diagnóstico como para severidad. Y de acuerdo a ello es el manejo. Aquí podemos hacerlo de una manera más resumida, en lo que es colangitis aguda leve, el manejo antibiótico siempre, y de acuerdo a eso valorar si posteriormente se hace la CEPRE. En el caso de una colangitis moderada, de igual manera se va a indicar antibiótico porque estamos frente a un proceso infeccioso, entonces que sí o sí de entrada se va a tener que utilizar antibióticos, pero a esto se le va a asociar el drenaje biliar precoz y se lo va a hacer por CEPRE. El tratamiento de elección aquí también es la CEPRE. Sin embargo, hay que evaluar algunos puntos importantes, como por ejemplo la estabilidad hemodinámica. Hemos dicho que la colangitis aguda sí puede comprometer la estabilidad hemodinámica y básicamente eso lo hace en la colangitis severa. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una colangitis severa, es decir, que tiene falla multiorgánica o alteración del sensorio o inestabilidad hemodinámica, en esos casos no podemos hacer la CEPRE. Ya pasa a segundo plano, ya no se puede realizar porque es una contraindicación la inestabilidad hemodinámica, por ejemplo. También otras son los trastornos de coagulación. Y una manera de manifestarse la falla multiorgánica también es, por ejemplo, comprometiendo
lo que son la coagulación, ¿no? Generando trastornos de coagulación, entonces tampoco podríamos realizar una CEPRE. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Nuestro caso clásico nos va a indicar el tratamiento de elección, ya es la CEPRE, sí, pero hay que valorar si es que en nuestro caso clínico del paciente se le ve muy séptico, inestable hemodinámicamente, entonces no podemos hacerle una CEPRE, estaría contraindicado. Entonces, a grosso modo o de manera general, lo que es la colangitis leve y moderada, le podemos aplicar su CEPRE. Sin embargo, en el caso de la severa, se tiene que hacer un drenaje biliar urgente por manera quirúrgica, como por ejemplo colecistostomía, drenaje percutáneo, exploración de la vía biliar. Cualquiera de estas opciones tenemos, pero no la CEPRE. Ya es importante diferenciar eso también y tenerlo en cuenta. Entonces, esto es todo respecto a colangitis aguda. ¿Qué tal, chicos? Vamos a revisar el priming de hernias. Bueno, sabiendo que el tema de hernias es bastante amplio, vamos a desarrollarlo en 2 priming. Vamos a empezar de manera que sea un poco más ordenado y podamos tocar los puntos más importantes, ya que no se nos escape nada por ahí. Entonces, primero vamos a empezar con la etiología de las hernias. Para poder encontrar el origen, vamos a dividirlo en los tres tipos de hernias más conocidos, que son la hernia inguinal, que se subdivide en indirecta y directa, y la hernia femoral, ¿no? Entonces, la hernia inguinal indirecta es la más frecuente. Vamos a utilizar nuestro punterito. Es la más frecuente. Acuérdate de esto, que la indirecta es la más frecuente, ¿ya? Y es más frecuente en varones y en el lado derecho. La hernia inguinal directa viene a ser el porcentaje restante, y la hernia crural o femoral es el 5%. O sea, es un escaso porcentaje, pero hay algo importante que tienes que recordar de aquí, que es que tienen el mayor riesgo de estrangularse. ¿Por qué? Porque van a presentar un anillo más pequeño, más rígido, más fibroso, entonces de esa manera es mucho más factible que ésta se obstruya, se estrangule, ¿ya? Entonces eso es lo que tienes que recordar, y además de que va a protruir por debajo del ligamento inguinal, a diferencia de la inguinal, que va a protruir por encima del ligamento inguinal. Ahora, vamos aquí a mencionar algunos nombres específicos de algunas hernias, porque también ha venido, ¿no?, en algunas preguntas en examen. Entonces, primero tenemos la hernia umbilical, que, como le dice su nombre, va a protruir a través del ombligo. Es más frecuente en gestantes. Eso es el datito que tienes que recordar. La hernia epigástrica viene a ser esa hernia que protruye a través del epigastrio, ¿ya? La hernia de Spiegel es la hernia que va a protruir a nivel del borde lateral del músculo oblicuo mayor. Si recordamos la anatomía, ubicamos a nuestro músculo, entonces en el borde lateral es por donde va a protruir esta hernia. La hernia de Amiant y la hernia de Garing-Roth, ambas van a contener el apéndice, pero se van a diferenciar porque la Amiant viene a ser una herniación inguinal, a diferencia de la de Garing-Roth, que viene a ser una herniación femoral, ¿ya? Entonces, ambas contienen apéndice, pero se va a diferenciar en el tipo, ¿no?, que una es inguinal y la otra femoral. La hernia de Littré va a contener al divertículo de Meckel, también esto sí ha sido más preguntado, inclusive que las del apéndice. La hernia deslizada. La hernia deslizada viene a ser aquella en la que, si recordamos la estructura normal, o bueno, habitual de una hernia, esta va a estar conformada por un cuello, un saco, ¿no?, una pared, un orificio. Entonces, si recordamos, normalmente la pared va a ser conformada por la pared abdominal en sí, ¿no es cierto?, la pared o el saco de nuestra hernia. Pero en este caso particular, la pared de este saco herniario va a ser conformado por una víscera, por lo general intestino o vejiga, ¿ya? Y la hernia de Richter, que va a contener el borde antimesentérico del haz intestinal, que habitualmente es el borde mesentérico, pero en este caso es el antimesentérico. Entonces, por eso tiene una denominación especial. Listo, entonces esos nombrecitos tenemos que recordar sí o sí, porque por ahí te preguntan, ¿ya? En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que básicamente tienes que diferenciar
el origen de la hernia inguinal directa de la indirecta, porque es lo que más nos van a preguntar, ¿no? Entonces, primero te pueden preguntar por ahí, porque lo han hecho también ya, es ¿cuál es la hernia congénita? Porque hay una que por lo general es congénita y la otra es adquirida. La indirecta viene a ser la hernia congénita, ¿ya? ¿Por qué? Porque está causada por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y por ende, al ser congénita, viene a ser más frecuente en niños y jóvenes. Ahora, en el caso de la hernia inguinal directa, es adquirida en su mayoría de casos. ¿Por qué? Porque va a ser causada por una debilidad de la fascia transversalis. Y esta debilidad principalmente va a estar causada por el envejecimiento per se, ¿no? De cualquier persona, de cualquier ser humano que envejece. También envejecen sus tejidos, los músculos, en fin. Entonces, esta debilidad de la fascia transversalis va a ser la que va a generar la protrusión de esta hernia inguinal directa. Y por ende también va a ser más frecuente en la edad avanzada, o sea, en adultos mayores. ¿Ven cómo se va diferenciando claramente y marcadamente de la indirecta? Entonces, por eso hay que entender un poco así la fisiopatología para que sea más fácil. Ahora, aquí el último punto ya va más de la parte de cómo identificarla anatómicamente. Entonces, aquí vamos a tener un dibujito que me parece bastante interesante. Primero hay que ubicar nuestro ligamento inguinal que está aquí, nuestro orificio inguinal profundo, nuestro orificio inguinal externo, superficial. Vemos por acá nuestros vasos epigástricos inferiores, que son los reparos más importantes para poder diferenciar la hernia inguinal indirecta de la directa. Los vasos femorales, ¿qué más por aquí? Los músculos. Y bueno, por acá tenemos la parte de lo que es el contenido del conducto espermático, vasos espermáticos, vasos deferentes, porque recordamos que por el ligamento inguinal, en el caso del varón, pasa el conducto espermático, ¿no es cierto? Entonces, en este caso nos están poniendo el ejemplo de un hombre, ¿ya? Porque hemos dicho que es más frecuente las hernias en los hombres, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que si ubicamos aquí nuestros vasos epigástricos inferiores y vamos a delimitar por el lado inferior el ligamento inguinal y luego por aquí el músculo recto abdominal, vamos a formar un triangulito. Este es el conocido triángulo de Hesselbach. ¿Por qué es importante? Porque a través de este triángulo, que es un triángulo de debilidad, ¿por qué? Porque va a contener principalmente fascia transversalis. Y como si es un nombre, es una fascia, no es músculo en sí, entonces está debilitado. Entonces es más fácil que por ahí protruya, con el aumento de la presión abdominal, una hernia, ¿no? Entonces ya, acá tenemos el triángulo y acá tenemos los vasos. Entonces, por fuera de los vasos epigástricos inferiores van a salir las hernias inguinales indirectas, por afuera. Ya, entonces acá tenemos, por fuera de los vasos epigástricos o lateral a los vasos epigástricos va a salir la indirecta. Y por dentro o medial a los vasos epigástricos inferiores va a salir la hernia inguinal directa. También otra manera de que te pregunten es que sale a través del triángulo de Hesselbach. Otro dato importante es que también las hernias inguinales indirectas, como hemos visto que va a ser causada por la persistencia del conducto peritoneo vaginal, puede salir a través de todo el trayecto que va del ligamento inguinal profundo al ligamento inguinal superficial, terminando prácticamente manifestándose o exponiéndose a nivel del testículo, a nivel del contenido escrotal. Entonces se ve un testículo de mayor tamaño y esto es prácticamente clásico o nos va a hacer identificar una hernia inguinal indirecta, porque la directa no sale por ahí, ¿ya? Y por último, acá lo que les decía de la hernia femoral, que sale por debajo del ligamento inguinal, acá está la C de femoral, sale por debajo. Las hernias inguinales ambas, tanto directa como indirecta, salen por encima. Acá tenemos un recuerdo de las partes de la hernia que estabas mencionando, el cuello, el contenido y el saco, ¿no? Listo. Clínicamente el diagnóstico es clínico. Generalmente todas las patologías de cirugía general son de diagnóstico clínico. Una buena anamnesis y una buena semiología nos van a hacer el diagnóstico. Pero ¿qué tienes que recordar? Que la hernia se va a manifestar por lo general, porque algunas que ya son visibles, así, o sea, ya el paciente en decúbito o de pie, son totalmente visibles, pero para hacer un examen más exhaustivo y podamos evidenciarlos mejor, a las maniobras de Valsalva es donde estas se hacen evidentes, es decir, aumentando la presión intraabdominal, ya sea pujando, tosiendo, en fin, a cualquier maniobra que aumente la presión intraabdominal nos va a
a mostrar, a demostrar o a hacer visibles las hernias. Hay otras maniobras como la maniobra del Landívar y la maniobra de Coley, que también hay que revisarlas, que ambas a través de maniobras, ya sea experimentando la palpación a nivel del anillo inguinal profundo, nos hacen diferenciar de la directa en comparación a la directa. Es básicamente para diferenciar ambas. Entonces, eso es lo que vamos a detallar en este primer priming, y ya vamos a continuar con el siguiente, lo que es la parte de la clasificación, que es muy importante, y el tratamiento. Bien, chicos, vamos a continuar con el segundo priming de hernias. Vamos a detallar aquí la parte de la clasificación y el tratamiento, ¿ya? Entonces, en la clasificación ya hemos visto anteriormente la hernia inguinal que se subdivide en directa, directa y la femoral, ¿no es cierto? Pero hay otras formas de clasificarlo y vamos acá a mencionarlas. Por ejemplo, tenemos la hernia reductible y la hernia irreductible. Entonces, ¿a qué nos referimos? Es importante saber esto, sí. ¿Por qué? Porque te lo preguntan como definición, así solamente para que tú definas qué es una hernia coercible, incoercible, encarcelada, y también porque para el manejo también es muy importante poder identificar una hernia complicada. Entonces vamos a ver. La hernia reductible va a ser aquella donde el contenido herniario puede ser reintroducido a la cavidad abdominal. O sea, manualmente se puede reintroducir. Ahora, al ser reductible, podemos subdividirla en una hernia coercible y una hernia incoercible. La hernia coercible es aquella que, si bien se ha podido reducir, reintroducir, ¿no?, en la cavidad abdominal, esta se va a quedar ahí, va a permanecer dentro. O sea, tú la reduciste, entonces se queda ahí, como pueden ver acá. Entonces, se queda en la cavidad. Sin embargo, la hernia incoercible es aquella que, una vez reducida, regresa inmediatamente, o sea, vuelve a salir, inclusive sin esfuerzo. Entonces, esta es la que se queda dentro y esta es la que vuelve a salir. Entonces, tenemos que diferenciar esta, y estas ambas son de las hernias reductibles o reducibles, ¿ya? En el caso de la hernia irreductible, ya estamos hablando de una hernia complicada. O sea, si te dicen a ti que es una hernia que ya no la puedes reintroducir, que ya no la puedes reducir, entonces estás frente a un cuadro complicado. ¿Por qué? Porque si una hernia no se puede reducir, no puede reintroducirse, puede estar o encarcelada o estrangulada. La encarcelada significa que ya está todo, el cuello está totalmente presionado. Sin embargo, no va a comprometer el flujo sanguíneo, o sea, no va a haber una alteración en la irrigación del contenido de la hernia. Y hemos visto que el contenido puede ser intestino. Entonces, si este contenido no está afectado a nivel de la irrigación, entonces todavía ese tejido está viable. Pero sí puede, a la larga, en el tiempo, puede complicarse y convertirse en una hernia estrangulada. La hernia estrangulada viene a ser una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque ya hay compromiso vascular, ya hay isquemia, y ese tejido que está dentro de esta hernia ya está muy comprometido, ya prácticamente está necrosado. Que se necrose una parte del intestino es realmente una cosa muy seria. ¿Por qué? Porque se puede perforar y se puede liberar todo el contenido intestinal a la cavidad. Entonces, es por ese motivo que tenemos que identificarla. Ahora, acá podemos ver esto para poder diferenciar. La encarcelada es solamente que está como que un poquito apretadito, por decirlo así, ¿no? Pero el estrangulada ya está totalmente apretado, ya inclusive el color cambia. La literatura también te dice que se ve medio violáceo la hernia, que cambia de color por ese compromiso vascular, pero no necesariamente pasa esto. ¿Cómo te das cuenta que tu paciente ya está con una hernia estrangulada? ¿Por qué? Porque ya empieza a tornarse un paciente descompensado, ya empieza a haber fiebre, taquicardia, ya todo esto de aquí ya empieza a generar inclusive una infección. Entonces tu paciente está totalmente descompensado. Por eso es que es una emergencia quirúrgica, sí o sí hay que entrar a sala. Muchas veces ya no se va a recuperar este tejido, solamente va a implicar una resección y luego una anastomosis, dependiendo de el tamaño y la cantidad de tejido comprometido. Esta es una clasificación que tienes que tener en cuenta, pero la que también te preguntan es la clasificación de Nyhus, que como vemos acá son 4 tipos.
La tipo 1 viene a ser una hernia inguinal indirecta, congénita, sin dilatación del anillo profundo. O sea, es una hernia inguinal indirecta chiquita, por decirlo así, y es de los niños. Entonces tienes que acordarte que la primera es indirecta y es de los niños. La segunda también es indirecta, pero a diferencia de la primera, ya hay una dilatación del anillo profundo, pero es una dilatación pequeña. Ya también es más de adultos. La 3 y la 4 son las que se subdividen. Y tú tienes que sí o sí memorizarte la 3, la tercera clasificación. ¿Por qué? La tercera se subdivide en 3A, B y C, y la que más ha venido ha sido la 3B. Entonces, ¿por qué te digo? Porque te dan la definición y tú tienes que poner cuál es el tipo, qué tipo es, y la clave suele ser siempre el 3B. Entonces, la 3A viene a ser una hernia inguinal directa. La 3B es una hernia inguinal indirecta, pero ya la dilatación es mucho mayor, ya es mucho más grande, inclusive puede ser mixta, es decir, que puede haber, además de una hernia inguinal indirecta, puede haber una hernia inguinal directa, dando lo que se conoce como una hernia en pantalón. Y la 3C es la hernia crural o femoral. La tipo 4 ya hace referencia a las hernias recurrentes. También me parece haber una pregunta de esto. Te dicen que es una hernia que recurre y es del tipo crural, por ejemplo. Entonces tú tienes que recordar que es la 4C. Entonces son preguntas así que si tú te sabes de memoria esta clasificación, las vas a poder responder. Solo lo lees y lo marcas. Entonces, esto sí o sí tienes que recordar. Sí o sí, ¿ya? Ahora, este es un dato importante que no solamente es para efectos de examen, no creo que nos pregunten, pero para la práctica, sí. Es muy importante saber que toda hernia que se diagnostica tiene que ser tratada. Sí o sí tiene que recibir tratamiento. Y el tratamiento de las hernias es quirúrgico. No hay pastillas, no hay medicación, no hay nada que pueda curar o desaparecer una hernia. Entonces, el tratamiento es quirúrgico. Y ni bien se diagnostica, tiene que ser tratado. ¿Por qué? Porque una hernia, que un paciente tenga una hernia es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede convertirse en una hernia estrangulada. Y llegar a esto es realmente muy complicado porque compromete la vida de nuestro paciente. Entonces no podemos llegar a que se nos complique. Ni bien se diagnostica, cuando el paciente está tranquilo, es donde ya se debe tratar. Y justamente vamos a ver eso, el tratamiento. El tratamiento tenemos que diferenciarlo así. Este cuadrito es interesante porque nos resume el tipo de reparación de las hernias. Como hemos dicho, es quirúrgico. Y la reparación puede ser ya sea de contención o sin tensión. Contención hace referencia a una sutura firme, ¿no? Intensa, que está uniendo tejidos. Y por ende no usa una malla. A diferencia de la otra que es sin tensión y es una reparación con malla o también llamada hernioplastia. La que es contención se llama herniorrafia. No son términos, ¿no? Si nosotros ya vemos la definición de rafia o de rafía, entonces esas cosas ya nos van a hacer como que una definición más clara. Pero a grosso modo, en esta hay tensión y en esta no. Las que eran técnicas con tensión antes, porque ya actualmente casi están en desuso, son prácticamente estas tres. Hay más, pero las que te han preguntado y las que hay que saber son estas tres. La técnica de Bassini, la técnica de McVeigh y la técnica de Schuldeis. Entonces, estas técnicas se hacen por un abordaje por vía anterior, ¿ya? Es algo también que a veces preguntan cómo es que se accede a la cavidad, ¿no? Para poder hacer la reparación de la hernia. En este caso, de la reparación de hernias con tensión, se hace un abordaje por vía anterior. La técnica de Bassini, que es lo que normalmente preguntan, es lo que suturas, qué estructuras juntas o qué estructuras unes. En el caso de la de Bassini, vas a unir el ligamento inguinal con el tendón conjunto. En el caso de McVeigh, el ligamento de Cooper con el tendón conjunto. Y en el caso de la técnica de Schuldeis, es como una mixta de ambas técnicas, de estas dos. Es mucho mejor. La literatura nos dice que esta es muchísimo mejor que estas dos individualmente. Entonces, eso es en cuanto a la reparación sin malla o herniorrafias. La más utilizada actualmente, la técnica más utilizada actualmente es la hernioplastia. Y específicamente porque es la que se da por cirugía abierta y por vía anterior, que vendría a ser la técnica de Lichtenstein. Tiene baja tasa de recidiva, sí tiene, pero sí tiene el riesgo de recidivar, pero es muy baja la tasa. Es una técnica que tiene menos tasa de complicaciones en el postoperatorio. Es la ideal y la más utilizada actualmente. Entonces, esta es la que sí o sí te van a preguntar. De elección para cualquier hernia en general va a ser esta, la técnica de Lichtenstein, por vía anterior, también recordar eso.
En el caso de las cirugías abiertas, pero por vía posterior, tenemos dos, la de Nyhus y la de Estopa. ¿Qué tienes que saber? Un datito para cada uno. La de Nyhus, que se utiliza o se indica generalmente en las hernias recurrentes, o sea, que ya tenga 2 Listentins previas que han fracasado, por decirlo así, entonces ya pues, se podría intentar hacer este tipo de técnica. En el caso de la Estopa, está más indicada en las hernias bilaterales. Y te puedes recordar por esto, ¿no? De la anemotecnia de las 2 P's. Entonces, las bilaterales. Entonces, que tenga tanto en el lado derecho e izquierdo puede ser una indicación de ese tipo de técnicas. Como sabemos actualmente, la técnica, la cirugía laparoscópica en general está en boga, es cada vez se está recurriendo más a este tipo de abordaje quirúrgico. Y en el caso de las hernias, de la reparación de las hernias también ya se está haciendo la cirugía laparoscópica. Y tenemos dos, la transabdominal preperitoneal y la totalmente extraperitoneal. Ambas son técnicas de reparación igual sin tensión, donde se va a colocar una malla. Lo que se hace es colocarse una malla de propileno, de manera que le dé más resistencia, ¿no? Y más soporte a los tejidos y no vuelva a protruir la hernia. En este caso se hace de manera abierta y en esta laparoscópica, pero en ambos se va a colocar una malla.